So, aló, Listo, ya estamos. estamos. Es que no, Ujú. no me veo. Aquí. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este cuarto webinar, Desafíos comunes para las autoridades de competencia y contratación pública, desafíos en la era digital. Nos espera una mañana muy intensa y de mucho intercambio de conocimiento. Tenemos a 4 panelistas de primer nivel, en donde vamos esta mañana a trabajar los temas de la relación entre las áreas de competencia y las áreas de contratación pública, todos los desafíos que esto implica en la era de la inteligencia artificial y la era de la digitalización y mejora de todos los procesos de los sistemas de compra y contrataciones, dejando de ser una mera plataforma electrónica y pasando a ser una herramienta y un instrumento que puede perfectamente ser compatible con las áreas de competencia y de mucha integración y trabajo en común con las áreas. Vamos a empezar esta tarea con Elisa. Elisa Mariscal. Permíteme y la presento. Déjenme, perdón que se me fue el... Elisa es directora de Cornerstone Research en Inglaterra, experta con más de 20 años de experiencia sobre política de competencia, antimonopolio y análisis de fusiones en diversas industrias. Es ex asesora de organizaciones como el Banco Mundial y el BID, valorada como economista líder en competencia por Who's Who Legal. Ha colaborado con publicaciones en la OECD y participado en la ISN como asesora no gubernamental. Fundó Games Economics, es ex servidora de Coffee en México y hasta el 2021 fue directora general de Global Economics Group. Fue presidenta de Competition Policy International, CPI. Elisa, por favor, comencemos con tu presentación. Bienvenida y muchas gracias. Hola, muchas gracias, Dora, y muchas gracias, Cristian, por la invitación. Es un placer compartir el Microsoft Teams con todos ustedes. Voy a comenzar. Me parece muy interesante el tema y muy relevante para lo que está sucediendo actualmente, hablar de los retos en la era digital, pero pasado ahora al framework de procurement, ¿no? De contrataciones públicas. Entonces voy a principalmente a desarrollar dos temas. El primero es que la era digital hasta cierto punto no nada más intensifica los retos que tienen dos autoridades, porque no son una, la autoridad que hace contrataciones públicas y la autoridad de competencia, sino que también intensifica estos retos. Y entre los retos principales está la detección, ¿no? El análisis de la prueba y cómo se da la cooperación interinstitucional entre estas agencias cuando se trata de cooperación. El segundo, que tal vez es un tema que todavía no hablamos suficiente, yo pienso en América Latina, pero creo que es el central, es que el enforcement, ¿no? Las acciones de enforcement no acaban
con la persecución de estas prácticas colusivas, sino con la cuantificación efectiva del daño y el resarcimiento. Y ahí América Latina está atrás y ese es uno de los puntos centrales que hay que analizar para ver si realmente el sistema está funcionando y creo que la era digital va a acelerar esto, ¿no? Entonces, voy a, hasta donde yo pueda apoyarme, pues en la experiencia mexicana, que es la que yo conozco más, y un poquito voy a platicar de algunos cambios que están habiendo en Inglaterra y que pueden ser útiles para tomar, para no reinventar la rueda y tomar los aprendizajes, ¿no? Entonces, el primer tema sobre cómo detectamos, recabamos pruebas y cooperamos en la era digital. Creo que en la era digital uno de los problemas centrales es cómo vamos a resolver el problema de detección cuando tenemos coordinación algorítmica. Cuando los precios ya no necesariamente son precios que podemos asignar a comunicación directa entre seres humanos, sino a programación de algoritmos que, a diferencia de los primeros casos que ocurrieron hace como 10 años, el primero que llevó el FTC sobre pósters en Amazon, que era un problema de programación, de seguimiento de precios, ahora ya tenemos lo que se llaman precios adaptativos, en donde los algoritmos se adaptan y aprenden. Entonces hay un problema de agencia, de asignar quién es quien está realmente llevando a cabo esta coordinación, y lo que encuentran son ya no acuerdos, sino huellas digitales típicas. Y todos los papers recientes sobre ese tipo de coordinaciones hablan sobre ciertas situaciones en los mercados que hacen más proclives que se den estas coordinaciones algorítmicas. Entre ellas, ¿no?, la repetición indefinida de licitaciones, la transparencia de los resultados, que es un mandato legal en muchos de los casos de los public procurements, que hayan bienes homogéneos, que sean materia de estas licitaciones y que estos algoritmos puedan aprender a través de entrenamiento con plataformas abundantes en datos. Y aquí lo primero que se me viene a la mente es uno de los grandes logros que han hecho las agencias que hacen licitaciones públicas, es crear sistemas como Compranet en México, creo que en Costa Rica es SICOP, Brasil tiene Comprasnet. Entonces, por mandato legal, estos elementos de transparencia son facilitadores para el aprendizaje de coordinaciones colusorias con algoritmos, ¿no? Entonces, las virtudes de este sistema también hace que sean mucho más proclives a estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los grandes desafíos en la detección. El segundo, yo diría que es el problema de la construcción de capacidades técnicas en el sector público, ¿no? Claramente se requiere de una inversión importante en el conocimiento de modelos, de herramientas, reclutamiento de personal que no rote y que el sector privado claramente puede pagar mejor, puede atraer a todos estos recursos que en nuestros países muchas veces son escasos simplemente porque no tenemos la cantidad de ingenieros, etcétera, que se necesitan, ¿no? Y que América Latina hasta cierto punto viene atrás en la creación de este conocimiento, ¿no? Y simplemente pongo como ejemplo el Digital Markets Unit que el Competition and Markets Authority, el CMA en Inglaterra creó hace ya casi una década, que tiene un mandato explícito de construir capacidad analítica especializada en mercados digitales y que ha contratado a computer scientists, a gente que sabe analítica de datos, etcétera, ¿no? Y esto es algo que le estamos hasta cierto punto exigiendo a nuestras agencias saber
sin que necesariamente estemos construyéndolo con una visión de largo plazo, ¿no? Y bueno, el tercer punto que dificulta esta situación todavía más es que no necesariamente son ágiles la agencia de competencia y el organismo que hace licitaciones públicas en compartir información. Y para esto voy hacia mi experiencia en México, ¿no? Y voy a hablar de dos casos que hablan sobre la misma industria y tiene a los mismos agentes. El primero es el primer caso del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que abrió en ese momento la Comisión Federal de Competencia, la CFC, sobre insulinas y sueros. Se abrió porque el IMSS compartió información con la autoridad de competencia en ese momento y la autoridad lo abrió de oficio. Entonces no hubo una denuncia, la autoridad hizo suyos esos datos y abrió el caso. Esto es, se ve como una evolución porque en 2016, cuando volvió a haber un caso en donde el IMSS detectó colusión en licitaciones públicas, presentó una denuncia formal. Esto fue en 2016, o sea, casi 10 años después. Y para 2023, tanto el IMSS como COFESE, que es la siguiente agencia que siguió a la CFC, firmaron algún tipo de acuerdo en donde estaban acordando acompañarse, construir mecanismos contractuales, de colaborar de una manera más eficiente. Sin embargo, ¿no? Quiero volver hacia los faltantes, porque todavía hay pendientes, ¿no? Las dos autoridades no colaboraron en el análisis económico forense. Cada una tuvo sus propios análisis económicos y si pensamos que tenemos recursos escasos y en vez de colaborar duplicamos, esto se vuelve un problema grande. También el otro es que en la denuncia de la primera demanda del IMSS, que se abrió en 2006 y que después persiguió el IMSS por sí misma para hacer una cuantificación de daños, lo hizo sola, no de la mano de COFESE. Entonces, de nuevo, eso es volver a hacer más difícil una situación en donde la colaboración podría haber sido mucho más fácil. Y finalmente, en 2024, COFESE interpuso una acción colectiva por el mismo tema, pero lo hizo sola, no de la mano del IMSS. Entonces, son todas estas cosas en donde si las instituciones compartimentalizan sus expertos en cada fase, se vuelve cada vez más fácil llegar al objetivo final de todo esto, que es el cálculo de daño y el resarcimiento a las víctimas por los precios excesivos de las licitaciones públicas, ¿no? Entonces, quiero acabar también con un punto en particular sobre esto y tal vez después hable de los demás porque ahora sí que no tengo mucha idea de cuánto tiempo llevo, Dora, pero Tenemos tiempo, estamos en ok, tiempo. perfecto. Ok, buenísimo. Entonces, creo que hay tres cosas que son centrales cuando estamos pensando de cómo colaboran estos dos organismos. Uno es que la compartición de datos para casos de procurement no debería de ser caso por caso. Tiene que haber algún MOU, algún acuerdo en donde esto se esté compartiendo de una manera colaborativa para que realmente esto pueda florecer y ser mucho más eficiente. También creo que tiene que haber algún mecanismo que permita que la capacidad analítica de cada una de las agencias sea compartida y no que COFESE tenga sus propios equipos forenses, esta autoridad sus otros propios equipos forenses y que solamente se intercambien documentos, ¿no? Tiene que haber una manera más creativa que nos funcione a todos en la región para tener esto. Y luego un tema que no hemos hablado mucho, pero creo que es muy importante, así como nos preocupa mucho entender los algoritmos privados que están determinando precios, también las agencias de competencia y las agencias a cargo de las licitaciones públicas están construyendo sus propios algoritmos para analizar
todos los casos de procurement, pero ¿quién está auditando estos algoritmos que están revisando las posturas de los privados que ponen sus datos en estos algoritmos? Y esto es algo que sí tendríamos que comenzar. ¿Quién audita al auditador, no? Y cómo vamos a resolver ese problema de gobernanza hacia futuro. Tal vez es muy anticipado, pero finalmente son problemas de defensa ciudadana y de derechos individuales. Y bueno, el siguiente tema, que para mí es un tema muy importante, es la cuantificación de daños, ¿no? Y cómo esta cuantificación de daños puede tener un seguimiento privado. Creo que es muy importante que sea de manera privada. Ya las agencias de competencia tienen presupuestos reducidos, tienen demasiadas competencias que tienen que cumplir y el seguimiento privado es una de las cosas más importantes, ¿no? Y nada como ver lo que sucedió en los casos del IMSS para pensar en esto, ¿no? En el caso del primer IMSS, terminó en 2010, la Suprema Corte confirmó que era legal la resolución de la CFC en 2015, 5 años después. El IMSS presentó demandas civiles un año después por 700 millones de pesos, y a 20 años, casi a 20 años de que esto sucediera, todavía no hay una sentencia civil en ese caso. El segundo caso del IMSS, ¿no? Tiene una sanción administrativa en 2021 por 900 millones de pesos. Y la autoridad de competencia no ejerce, a pesar de tener facultades, acciones colectivas, tiene facultades desde 2014 y no las ejerce en ese momento. Y la segunda sala de la Suprema Corte en 2025 dice que las sanciones de la COFESE son definitivas, entonces pudo haberse ejercido una acción colectiva desde 2021 en este caso, cosa que se hizo 3 años después, pero vamos atrás de nuevo, ¿no? Y quiero contrastar esto con lo que pasa en Reino Unido, ¿no? Y voy a usar como uno de los casos, como que el de los más antiguos y sonados, que es el caso de Royal Mail y British Telecom contra DAF, que es Daimler, Iveco, Volvo, Renault, en donde la Comisión Europea los sanciona por cartel en 2016. Para el siguiente año ya están las demandas follow-on en el Competition Appeals Tribunal en el Reino Unido, en el CAT. Para 2022, el CAT establece que habrá un juicio de 10 semanas y tiene que revisar 48 reportes de expertos económicos, ¿no? La sentencia la dicta en 2023. Son 38.5 millones de libras esterlinas, que son los daños totales que acepta la autoridad, y lo hace de una manera que también es algo que aprender. Y la sentencia está firme en 2024. Entonces, en menos de 8 años hay sentencia, hay resarcimiento de daños y hay elementos que aprender sobre esto, ¿no? Y alguna de las doctrinas que creo que son útiles para aprender sobre lo que el CAT hizo es adoptó lo que llama un broad axe approach, que en mi mente es una solución solomónica, ¿no? Cuando alguien dice que es 0 lo que debe y alguien dice que es 10, el CAT dice broad axe, la mitad es 5. Pero no, aunque no es algo que deja feliz a nadie, lo que sí hace es que hay resarcimiento. Y a veces eso es mejor que no llegar a ninguna solución. Otra de las cosas es lo que se llama el pass-on doctrine, que es el demandado el que tiene que demostrar el vínculo causal y no el demandante entre el sobreprecio y el precio final. Y otra cosa que es central en esto es que el economista forense se vuelve un elemento central en el análisis de daño, ¿no? Y creo que con esto cerraría mi intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elisa. Haremos unas preguntas al final de la ronda de presentaciones. Ahora continuamos con Mario Umaña, experto en competencia. Fue especialista del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Washington, D.C. Actualmente es consultor para el BID, coordinó el trabajo del BID en materia de integración y comercio en el Caribe y lideró el apoyo técnico para toda América Latina y el Caribe en política de competencia. Posee un doctorado y una maestría en Derecho del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. También imparte clases como profesor adjunto desde el 2002. El doctor Maña también ha trabajado para la Escuela de Negocios de INCAE en Centroamérica, Universidad de Costa Rica y Lead University. Por favor, don Mario, lo escuchamos. Gracias, Dora. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y gracias a Cristian por la amable invitación a este webinar. Y estoy muy impresionado porque tenemos casi 500 personas conectadas, lo que dice muy bien de todo este esfuerzo que ustedes hacen por difundir estos temas importantes. Un pequeño disclaimer para comenzar, nada más, que si bien todavía estoy un poco ligado al Banco Interamericano, ahora como consultor, siempre tengo que hacer el disclaimer que lo que voy a decir no representa necesariamente la posición del banco. En algunos casos a lo mejor coincidimos, pero en otros tal vez no. Así que esto lo digo a título personal, más en mi condición más académica. Y bueno, habiendo dicho esto, ahora tenemos un reto porque Elisa presentó los grandes temas y voy a tratar de tocar algunos de ellos muy breve y de repente hablar de otros y después en la conversación a lo mejor tenemos un poco más de fluidez. Voy a compartir una presentación que la voy a usar muy, vamos a ver si me deja, me avisan si la están viendo. Sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, muy rapidito. Primero quería comenzar con un mensaje que es más de contexto. Siempre me gusta decirlo cuando hablamos de competencia y de contratación pública. Y es el peso de lo que estamos hablando en la economía. O sea, es un peso enorme. La mayoría de los estudios indican más o menos que los estados emplean más o menos entre un 10 y un 20% de su producto interno en contratación pública. Digamos que en América Latina el promedio anda por ahí 14, 15%. O sea, no es un monto menor ni mucho menos, es un monto gigantesco. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los países de la región viven con permanentes limitaciones fiscales, la mayoría con déficits fiscales importantes, pues el tema de lo que hagamos o no en contratación y qué tan eficiente o no hagamos es muy relevante. Y todo esto lo digo también en el contexto de que este es un tema de total interés para las autoridades de Hacienda, de Finanzas. Y tal vez podemos tener un chance para comentar cómo una forma de hacer esto eficiente puede abrirle las puertas tanto a las autoridades de contratación como a las autoridades de competencia para obtener más relevancia y mayores recursos para hacer su trabajo. Pero bueno, entonces tenemos un tema que tiene un impacto enorme en el PIB. Tenemos por la naturaleza del mismo unos riesgos muy importantes de colusión.
Y tratándose de mercados digitales, esos riesgos crecen, no sé si exponencialmente, pero crecen significativamente porque la complejidad aumenta. Normalmente en el mundo de la competencia del que yo vengo, tratamos de criticar siempre el tema de coordinación, porque estamos hablando de coordinación entre agentes económicos. Bueno, aquí les estoy hablando de coordinación distinta, más de colaboración entre las autoridades, la autoridad de competencia y la autoridad de contratación. Tradicionalmente, en los últimos años, esta necesidad de colaboración, de coordinación, digamos, se ha vuelto más explícita, pero un poco el mensaje aquí es que en los mercados digitales, que es lo que el enfoque de hoy, esa coordinación tiene que ser mayor. Normalmente decimos que las autoridades de contratación están más enfocadas en el diseño correcto de los procesos y bueno, ese diseño va a tratar de prevenir o en algunos casos va a facilitar la colusión. Las autoridades de competencia normalmente tienen digamos, el peso de detectar y sancionar si hubiera una detención positiva esos escenarios de colusión. Pareciera lógico que las dos autoridades colaboren, pero como Elisa bien lo mencionaba, aún en economías más grandes de la región, esa colaboración no siempre se da. Entonces, comienzo diciendo que este tema de compras públicas, competencia, tiene unos desafíos comunes que yo llamo estructurales, que, digamos, pasan tanto en los mercados digitales, pero también en los mercados normales que ven las autoridades de competencia y que analizan y bajo los cuales también trabajan las oficinas de contratación. Y después hay otros desafíos más específicos digitales que me referiré en un momento, pero en los desafíos más normales es esa relación continua entre las dos agencias y donde tenemos un poco lo que Elisa mencionaba, intercambio ilimitado de información, no hay protocolos conjuntos y eso lo que hace es que posiblemente estemos con muchos casos de colusión no detectada y con un tema de fragmentación de las políticas públicas que ciertamente no conviene. Entonces hay un tema de coordinación interinstitucional que hay que ponerle atención. Elisa también mencionó el tema de capacidades técnicas. O sea, tenemos en las dos agencias, tenemos no necesariamente todos los economistas que quisiéramos, pero sobre todo los economistas que tienen el expertise en estar viendo estas nuevas modalidades de interacción en los mercados digitales. No todas las autoridades tienen herramientas forenses. En América Latina hay algún intento por las autoridades más grandes de tener algo, pero claramente falta muchísimo. Y bueno, las agencias más jóvenes con recursos y capacidades aún más limitadas. También tenemos otro desafío que tiene que ver con los diseños. Todavía no hemos escapado de esa deficiencia donde en los diseños de los pliegos de licitación se establecen restricciones innecesarias que hacen que la participación sea baja o más baja de lo que debería ser. Y bueno, esas especificaciones normalmente favorecen a los incumbentes, donde tenemos ya mercados ya de por sí muy concentrados, pues la forma en que diseñamos licitaciones no contribuyen a crear un poco más de entrada a esos mercados. Tenemos finalmente también un problema de detección, como Elisa bien lo mencionaba, es una detección muy insuficiente, nos falta mucho de data analytics, capacidad de screening. Bueno, eso son los temas, digamos, que compartimos en general, o que
cuando hay esa interacción entre los dos mundos de compras públicas y de competencia, pero además hay otras más particulares para los mercados digitales, porque los mercados digitales, si ustedes se ponen a pensar, transforman la colusión, pero no la eliminan. ¿Por qué? Por parte de lo que ya se mencionaba. La digitalización aumenta la participación y la eficiencia, pero reduce los costos de coordinación. O sea, para los que están participando es más fácil coordinarse entre ellos. Y bueno, dependiendo cómo diseñemos esas plataformas, ahí vamos a obtener los resultados. Hay un tema que ya Elisa comenzaba a sacar a la luz, que es el tema de transparencia. Normalmente lo vemos como un bien importante, sobre todo en la función pública, pero cuando tenemos un exceso de transparencia, una transparencia no adecuada, y a eso le sumamos al tema del desarrollo de algoritmos y la repetición, entonces los riesgos de colusión son muy, muy altos. Entonces, en este contexto de digitalización, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando que los estados cada vez más establecen estas plataformas que también mencionaba Elisa, de compras públicas, hacen uso de subastas electrónicas, de catálogos. En resumen, tenemos mucho más datos, más monitoreo, pero también más riesgos. En el fondo de todo esto hay varios, digamos, fenómenos económicos que están sucediendo porque las empresas se están beneficiando de la mayor transparencia para hacer lo que llama la doctrina transparencia estratégica. Es decir, las firmas comienzan a usar esa información para tomar posiciones estratégicas que son ayudadas por esas interacciones muy repetidas, por los algoritmos que vienen en la automatización y todo esto facilitando la coordinación. Hay un tema que es un riesgo claro que es relacionado con transparencia, es la temporalidad o qué tan a tiempo real es esa transparencia. Por ejemplo, en las subastas, si hacemos los rankings visibles, eso puede presentar un problema porque permite los ajustes coordinados. Entonces, aquí, ¿cómo mitigamos ese riesgo? Bueno, ocultando el ranking y retrasando la publicación del ranking. O sea, no es eliminar la transparencia, sino posponerla en el tiempo como una medida de mitigación. Hay otro riesgo de colusión algorítmica. Muchos de ustedes sabrán más de esto que yo, pero softwares especializados en pricing, paralelismo sostenido. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer tanto desde el mundo de la competencia como desde el mundo de la contratación pública? Bueno, mayor monitoreo y auditoría digital. Y la pregunta es si estamos preparados para eso. Otro riesgo tiene que ver con las subastas, cuando son mal diseñadas, cuando tienen rondas ilimitadas, se produce señalización entre competidores. Bueno, ahí parte de la mitigación tiene que ver con reglas aleatorias y límites sobre todas esas rondas. Otro riesgo que es el uso de datos históricos, la identificación de las desviaciones, mecanismos de castigo y bueno, la mitigación tiene que ver con control un poco al acceso a esos datos. El tema de multipresencia, cuando las empresas fingen o simulan competir, pero son empresas relacionadas. Bueno, la mitigación ahí es la identificación de los beneficiarios finales, un poquito ver quién está detrás de sus grupos económicos. Y bueno, uno no menor tiene que ver con el corazón de esta intersección entre competencia y compras públicas en el tema de mercados digitales, que son las plataformas donde se produce el mercado, ¿verdad? Por los efectos de red, por la dependencia sistémica. Y bueno, aquí el tema, aún en las plataformas que son públicas, que usan los países, el tema es la interoperabilidad y también cómo hagamos la gobernanza de esas plataformas. Entonces, todo este tema nos brinda
para las dos autoridades algunas señales de alerta que la data permite seguir, la rotación de los ganadores, diferencias mínimas, coincidencias técnicas, sincronización de precios. Bueno, todo ese mundo es más factible visualizar, pero representa retos. Entonces, ¿cómo planteamos algunas soluciones en el diseño? Pues anonimizar en las pujas, lo que les acabo de mencionar de la opacidad temporal, que es retrasar la transparencia en algunos momentos para no provocar los efectos dañinos del exceso de transparencia, reglas robustas. En cuanto a datos, nos falta hacer mucho más en screening, en laboratorios forenses, hay que invertir muchísimo más y la integración entre los equipos de las dos autoridades. Aquí mi sugerencia es un poco más de hacer MOUs, porque muchos de estos MOUs se quedan a veces en el papel. Aquí tiene que haber una decisión estratégica a nivel de país de integración de los equipos de las dos autoridades. Necesitamos en la gobernanza protocolos específicos de intercambio, lo que les mencionaba, unidades conjuntas, programas de clemencia coordinados. Al final, en los temas tecnológicos, y con esto termino esta primera parte, la tecnología, ustedes saben que siempre es neutral. El diseño es lo que determina los resultados y por eso esta arquitectura institucional, que en este caso son las dos autoridades, es clave para enfrentar esos grandes desafíos que nos presenta este tema. Ya, aquí lo dejo de momento porque creo que estamos con poco tiempo, pero sí. ¿Tengo más tiempo? No, ya estamos en el estamos tiempo. bien. Sí. No, ahora en las preguntas seguramente volveremos a algunas de las cosas. Muchas gracias, don Marcos. Continuamos ahora con don Edgar Odio de Costa Rica, abogado, posee estudios de Economía y Derecho para la competencia del King College University of London, maestría en Gobierno Latinoamericano en Essex University en Colchester, Inglaterra. Él es socio de Facio y Cañas, profesor de Derecho, Cátedra de Teoría del Estado en la Universidad de Costa Rica. Participó en la reforma de la Ley de Promoción de Competencia como parte del COPROCOM y en el proceso de redacción de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en representación de la AmCham y de la UCAEP. Fue miembro de la Comisión para promover la competencia desde el 2008 hasta el 2011. Don Edgar, el piso es suyo. Muchas gracias, Dora. Buenos días a todos y muchas gracias al Instituto, Cristian, por la invitación y me uno a las felicitaciones de Mario por la convocatoria tremenda, casi 600 personas. Felicitaciones y ojalá el mensaje tenga significado y valor para ellos. Yo además te felicito, Cristian, porque en este tema ha sido como un llanero solitario aquí en Costa Rica. Y creo que, bueno, con la exposición un poco el mensaje es que nos hace falta mucho camino por recorrer. Cuando uno ve el título de la actividad de hoy, claramente pues vamos a oír mucho, ya lo hemos experimentado con la exposición de Liz y Mario sobre todos los desafíos que se plantea en la actualidad este tema en la era digital. Pero yo quisiera un poquito enfocarme en la primera parte del título, ¿verdad? Los desafíos comunes para las autoridades de competencia y contratación pública, porque yo ahí pondría un signo de pregunta. Ciertamente el tema es de gran importancia, por lo que decía Mario, ¿verdad? Estamos hablando de un porcentaje más del 10% del Producto Interno Bruto. Si uno se pone a pensar en política de competencia, uno diría, por estadística, aquí tendría que estar enfocado el esfuerzo de las autoridades de competencia, ¿verdad? Y creo de entrada que en algunos países, en cuenta Costa Rica, hemos caído un poquito en la trampa de
también es un tema que se ha discutido mucho, de dedicar muchos recursos a control de concentraciones, que hay que hacerlo también, pero me parece que la balanza digamos, le ha restado foco a este tema, ¿verdad? Empiezo por ahí porque me parece que al final de cuentas este es un tema de política pública y espero explicarme mejor. Yo decía que quería plantear casi como signo de interrogación con esta primera frase que pones en el título, Cristian, si realmente tenemos aquí intereses comunes, porque de entrada, en general, las autoridades de competencia de alguna manera buscan sí, una eficiencia asignativa de los recursos, ¿verdad? Eliminar, o sea, obviamente promover la competencia, eliminar barreras, fomentar la entrada de nuevos actores y sancionar acuerdos entre competidores. Pero en las autoridades de contratación pública, al final de cuentas, lo que buscan es satisfacer el bien público, asegurar la continuidad del servicio y bueno, y una ejecución eficiente del presupuesto. Y al final de cuentas, yo creo que ahí empezamos a tener algunas, digamos, contradicciones. Y no quisiera aquí, digamos, personalizar. Me parece que esto va más allá de las personas que ocupan los cargos en cada una de las autoridades. Pero sí creo que es importante tener en cuenta, digamos, los fines y los objetivos que persigue cada uno de estos funcionarios desde sus funciones, ¿verdad? Entonces, yo decía que esto es un tema de política pública porque creo que no basta simplemente con la buena voluntad de la autoridad de competencia para ir a buscar colaboración de sus colegas, digamos, no en la autoridad de contratación pública, sino en las diferentes y numerosas oficinas de proveeduría de las diferentes administraciones públicas, ¿verdad? Porque esa es otra dificultad. No estamos hablando de dos autoridades, que tal vez facilitaría la comunicación y la coordinación, sino de la necesidad de coordinar con, con las diferentes oficinas de todas las entidades administrativas que hacen contratación pública. Entonces, ¿dónde empezaría yo para hablar, digamos, para explicar este concepto, digamos, de que no encuentro otra forma de llamarlo por ahora, que es más integral de política pública y que para no hablar, digamos, de las personas o de los funcionarios en sí. Empecemos por una normativa inconsistente, ¿verdad? Ahora me voy a explicar un poquito más sobre eso. Luego, creo que también hay un tema de política industrial que a veces se incorpora en la normativa de contratación pública, ¿verdad? Para favorecer a ciertos grupos. Estas restricciones a la competencia, lo hemos visto en Costa Rica y con la situación de Estados Unidos, han generado también el aumento de barreras arancelarias en Estados Unidos, con lo cual también se crea un poquito ¿verdad? Del mensaje de que digamos, de que los desafíos de la competencia son mayores, o de las autoridades de competencia son mayores porque las restricciones pues vienen de diferentes fuentes u orígenes, ¿verdad? Entonces, si uno empieza con el tema de la normativa y de las contradicciones o falta de consistencia que encontramos ahí, empecemos por algo que a nosotros se nos fue entre las manos. Aquí, Cristian, recordarás que vos hiciste un esfuerzo para que en la ley de contratación pública hubiera un capítulo específico de competencia. Recuerdo una actividad en que pues, organizaste para hablar de ese tema cuando estaba en el proceso de redacción.
¿Qué deberíamos de tener ahí? Bueno, un poco lo mencionaba Mario, ¿verdad? Disposiciones que aseguren que el diseño del cartel, ¿verdad? Cumple con los propósitos de la competencia y que impiden a los funcionarios, ¿verdad? Diseñar el cartel con los sesgos digamos, de preferencias que hablaba Mario. Luego me parece que deberíamos de tener un papel más relevante de la Contraloría General de la República, que interviene en los procesos más importantes de contratación en fases tempranas y que podría ahí tener alguna incidencia con criterios de competencia, sin esperar que este tema llegue a la autoridad cuando, ¿verdad? En casos en que haya digamos, indicaciones o una denuncia de alguna conducta anticompetitiva. Luego, por supuesto, las herramientas para tener una mayor coordinación de la autoridad de competencia, insisto, con todos los demás stakeholders, ¿verdad? Ya no solo con la administración central, sino con las oficinas de proveeduría de cada una de las instituciones descentralizadas que al final de cuentas manejan un gran porcentaje de la contratación pública. Luego nos faltan disposiciones que articulen adecuadamente herramientas que son válidas en el derecho de contratación administrativa, como las ofertas en conjunto y las ofertas en consorcio, pero que no están, digamos, en la normativa reguladas, digamos, con un criterio de competencia, sino que ahí encontramos, digamos, una puerta de entrada para más bien evadir la competencia en muchos casos, ¿verdad? Y esta es una instancia en donde me parece a mí que tanto las autoridades de contratación pública como la Contraloría podría, digamos, intervenir desde las fases tempranas, porque además en la normativa actual las posibilidades de que la autoridad de competencia intervenga son muy escasas, ¿verdad? Si acaso con algún tipo de opinión que no es vinculante para la administración activa, ¿verdad? Y finalmente, me alegra haber oído la exposición de Elisa, un poquito, digamos, de mayor elaboración en cuanto a las sanciones, más creatividad en cuanto a todo lo que tiene que ver ya no solo quedarse con el tema de la multa y la inhabilitación, sino con la reparación del daño económico y el daño social causado por los carteles, digamos, en licitación pública. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado esto y dónde estamos actualmente? Bueno, sí hemos avanzado, pero hemos avanzado, creo yo, en una situación que nos deja un poquito a mitad del río. Vamos a ver, hay cosas en la normativa de la contratación pública que nos sirven. Digamos que es el aumento, digamos, en la transparencia de la gestión de los recursos públicos, ¿verdad? Que obligan a tener mayor cantidad de datos y bueno, en esto ha colaborado todo este tema de la creación de las plataformas digitales de contratación pública. Sí, efectivamente en Costa Rica pasamos por varias etapas. Hoy en día tenemos SICOP, que funciona muy bien desde el punto de vista de la contratación pública, pero bueno, ya hablaremos un poquito más del problema de la transparencia, ¿verdad? Que eso genera para facilitar a los oferentes una coordinación, ¿verdad? Y si uno ve, digo yo que estamos a mitad del río porque recorrimos este camino de tener una plataforma digital, pero no tenemos las herramientas todavía para que las autoridades de competencia las utilicen precisamente para lograr una mayor, ¿verdad?, detección y facilitar la investigación de prácticas anticompetitivas. Entonces lo que hicimos fue crear una herramienta que efectivamente desde el punto de vista de la gestión de la contratación pública es muy beneficiosa, pero que de alguna manera facilita
¿verdad? Ofrece mayor información y hace más transparente todos los mercados para quienes quieren incurrir en prácticas anticompetitivas sin que las autoridades de competencia estén sacando provecho de esa herramienta, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Creo no es para deshacer lo que hemos hecho, sino para tratar de acelerar en el camino que nos hace falta, ¿verdad? Luego, creo que también todo este tema del registro de proveedores y las reuniones de precartel que están contempladas en la normativa, de nuevo, son herramientas que facilitan la gestión de la contratación pública, pero que ¿verdad? También facilitan la colaboración y la comunicación entre los oferentes. Y creo que la normativa se nos ha quedado corta desde el punto de vista de competencia. Y nos falta ahí, ¿verdad? Un poquito de creatividad para ver cómo hacemos para que esas herramientas que parecieran ser útiles en la contratación pública no faciliten los acuerdos anticompetitivos. Luego, digo yo que hay un tema de política pública, casi de política industrial en algunas normas de competencia, ¿verdad? Que afectan el tema de la neutralidad, que tienen que ver, por ejemplo, con el favorecimiento de las pymes en procesos de contratación administrativa, el favorecimiento de sectores vulnerables, y que uno dice, bueno, desde el punto de vista de desarrollo social y económico podrían tener sentido, ¿verdad? Cuando las normas favorecen la contratación de empresas locales, qué sé yo, para cualquier actividad, sobre todo en zonas rurales. Pero lo cierto es que, ¿verdad? Todo esto hace que la norma de contratación pública se aleje de criterios de competencia y entren a regir otros elementos que, bueno, no necesariamente son consistentes con la norma de competencia. A mí me parece que esa es parte de la discusión que tenemos que tener. Y tal vez en esa línea lo más grave probablemente son las contrataciones Estado-Estado, ¿verdad? Es decir, la autorización que todavía existe en algunas legislaciones de que la administración pública pueda saltarse los procedimientos de contratación para contratar directamente con alguna otra entidad del Estado. ¿Verdad? Eso también ha sido criticado mucho en nuestro país y ha sido también parte de lo que se ha mencionado como una justificación para el aumento de las barreras arancelarias en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que hay contra estas disposiciones es muy poco lo que los funcionarios públicos pueden hacer desde las autoridades, ¿verdad? Que aquí se necesita ¿verdad? Una atracción mayor, ¿verdad? Desde la legislatura y que obviamente que tiene que ser algo integral proveniente del Poder Ejecutivo también. Yo diría que, por supuesto, ¿verdad? Además de todo esto que estamos diciendo, no escapamos a los riesgos de la era digital por todo lo que se ha dicho aquí, ¿verdad? Las empresas sin duda alguna van mucho más rápido de lo que las autoridades de competencia están ¿verdad? Ocupando en este camino. Vamos a enfrentar, o sea, fenómenos de Big Tech que no solo están afectando a los países desarrollados, que son los que están luchando contra estas compañías, sino que nosotros los países pequeños estamos siendo víctimas y claramente no tenemos las herramientas para resistirnos, digamos, a ese tipo digamos, de posición dominante que han ido desarrollando esas empresas. Y por supuesto, pensar en el combate de la colusión algorítmica en las condiciones que he estado describiendo es un desafío grandísimo, ¿verdad? Don Edgar, estamos en el tiempo.
Ok, bueno, como decía Mario, podemos dejar algunas de estas cosas para la fase de preguntas y no es mucho lo que me faltaba de todas maneras. Muchas gracias, Dora. No, gracias a usted. Pasamos ahora finalmente con 616 personas que están atentamente escuchando y que van a escuchar a don Marcos Serrano de Argentina, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo y postmagíster en Derecho Administrativo profundizado por la Universidad Austral. Es director de la especialización de contratación públicas de la Universidad Austral, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza, profesor en la Universidad Austral, Universidad Nacional de 3 de Febrero y Universidad Católica de La Plata. En el sector público ejerció el cargo de subprocurador del Tesoro Nacional, autor de numerosos artículos de su especialidad y expositor en diversos congresos nacionales e internacionales. Don Marco, bienvenido, muchas gracias y lo escuchamos. Muchas gracias, Dora. La verdad, estoy fascinado con la convocatoria en el día de hoy. Quiero agradecer también a Cristian por la invitación y, bueno, obviamente agradecer a todos los oyentes que están hoy presentes en forma virtual. A mí me gustaría hablar de la tecnología aplicada a las contrataciones públicas y sobre todo la experiencia argentina, ¿no? Esto cómo obviamente repercute en ciertos principios como la eficiencia, la transparencia y la innovación digital que está al servicio, digamos, del Estado de Derecho. Seguramente hemos escuchado en más de una oportunidad términos como la buena administración, la gobernanza o el gobierno digital, y hoy vamos a tratar en estos breves minutos de conectar esos conceptos con algo muy concreto que es la contratación pública y el rol que tiene la tecnología en transformar justamente este sistema que al día de hoy no garantiza todos los principios, por lo menos que se exigen o que se requiere en la contratación. Si tuviésemos que hacernos una pregunta es, ¿cuánto confiamos en las instituciones públicas de nuestro país? Como para empezar, una pregunta, digamos, disparadora. Bueno, lamentablemente, por distintos estudios, se releva que en Latinoamérica, no solamente en Argentina, la sociedad confía entre un 20 y no más de un 25% en el gobierno. Gobierno o Estado en general, porque también incluye, digamos, al Poder Legislativo y el Poder Judicial. Vamos, obviamente, a limitarnos a lo que serían la administración pública respecto a las contrataciones. Es un dato, la verdad, que muy duro, pero necesariamente creo que hay que saberlo, hay que aceptarlo, porque es la razón por la cual estamos justamente hoy con un sistema de contrataciones deficiente. Si tuviésemos justamente que hacer un diagnóstico, esa desconfianza no surge de la nada misma, es decir, surge específicamente de la brecha entre lo que se promete o lo que estipula la norma y lo que se cumple. Es lo que yo digo entre la realidad y obviamente lo que pasa o lo que la norma exige. Y en materia de contratación pública, esa brecha es especialmente visible. Nosotros contamos con dos sistemas digitales, dos plataformas, que una es la contratar y la otra comprar, una para bienes y servicios y la otra para lo que es obras, que justamente crearon esta gestión electrónica de compras y contrataciones públicas. En teoría es una herramienta fundamental si estamos hablando justamente de gobierno digital, pero en la práctica los resultados son bastante preocupantes. Y coincido con los disertantes que estuvieron anteriormente en cuanto a que las falencias de estos sistemas es la información no está, digamos, centralizada ni actualizada en algunos casos. Los datos abiertos no son fácilmente accesibles, sobre todo para la sociedad. No hay estadística o por lo menos prueba de que
haya habido una participación directa de la sociedad civil en los procesos licitatorios, el acceso a la información por parte del público, de la sociedad, es insuficiente y muchas veces inoportuno. Acá hay que aclarar que hay una diferencia muy grande entre lo que es acceder a la información y participar activamente en un proceso. Digo esto porque nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública que se utiliza frecuentemente, pero eso solamente son datos duros, es decir, se le solicita a la administración que brinde información porque muchas veces no está publicada. Pero se exige algo más que solamente ver esa foto, sino poder actuar, poder, digamos, participar, poder supervisar, poder controlar. Y esto creo que la respuesta es justamente la gobernanza inteligente. Es la respuesta al diagnóstico que hoy tenemos. Una gobernanza inteligente que se configure como un modelo que combine las nuevas capacidades organizativas, la tecnología y la participación ciudadana real. Todos sabemos que los pilares básicos y claros de la gobernanza inteligente es un gobierno abierto y transparente, participación ciudadana activa, colaboración entre organismos y poner al ciudadano en el centro del sistema. Para eso tenemos, obviamente, un sinnúmero de tecnología. Por ahí la más preponderante hoy en día que escuchamos es la inteligencia artificial, pero creo que todavía tenemos mucho por recorrer. Nosotros tenemos un país federal muy extenso en lo que es la geografía, entonces las jurisdicciones, digamos, son bastante disímiles, no es lo mismo el sistema nacional que el provincial, la provincia de Buenos Aires que la provincia de Jujuy, y ni hablar de los municipios. Con lo cual, en algunos casos tenemos que hablar todavía de la despapelización, donde en un montón de jurisdicciones y organismos todavía sigue existiendo el expediente papel, y que obviamente eso permite todo tipo de irregularidades, corrupción, muchas cuestiones de las cuales se han venido hablando en el transcurso del día. Sin duda, poder digitalizar todos esos expedientes permite agilizar los controles, generar transparencia, acceder desde cualquier dispositivo y visualizar en tiempo real estos procesos. Después tenemos, obviamente, herramientas como los asistentes virtuales, los asistentes predictivos, el blockchain, que en gran medida en algunas jurisdicciones ya se ha implementado, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y ha traído un sinnúmero de beneficios. Pero, reitero, no en todos, en la gran mayoría todavía falta implementar tecnología en el sistema de contrataciones. Si hablamos en particular de la inteligencia artificial como herramienta de política pública, creo que la incorporación de esta tecnología debe entenderse como parte de una estrategia más amplia de modernización del Estado. No se trata únicamente de buscar o lograr la eficiencia administrativa, sino de diseñar mejores políticas públicas que entiendo que la inteligencia artificial lo permitiría o por lo menos ayudaría. Como ventajas, obviamente, de la inteligencia artificial, esto nos permitiría analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, detectar patrones de riesgo, anticipar comportamientos irregulares, mejorar la toma de decisiones, y específicamente en el ámbito de las contrataciones públicas, esto se traduce en sistemas de alerta temprana, evaluaciones automatizadas más objetivas, un monitoreo continuo de los procesos, que es algo que siempre resalto y reitero. Muchas veces ponemos el foco en la licitación pública en base a las irregularidades, malos comportamientos, corrupción, pero nos olvidamos de controlar y supervisar la ejecución de ese contrato, sobre todo en los contratos, obviamente, plurianuales, en donde muchas veces ahí se cometen las irregularidades. Entonces, es muy importante un monitoreo continuo de esos procesos. En definitiva, creo que la tecnología se convierte en un aliado de los funcionarios para fortalecer la integridad
pública. Ahora bien, este avance de la tecnología y la inteligencia artificial que estamos, digamos, hablando todos los días, tiene un riesgo, digamos, si es mal utilizado, y de hecho ha habido situaciones confusas, o por lo menos en donde hace una semana un juzgado, un juez camarista, digamos, la Cámara, anuló una sentencia de un juez de primera instancia por haber utilizado en su sentencia inteligencia artificial de mala manera, sin citar, y bueno, obviamente con algunos defectos justamente en lo que se denomina las citas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el avance tecnológico realmente va a una velocidad demasiado rápida para muchos de nosotros, y hay un precepto que siempre decimos en cuanto al derecho como abogado, que la realidad avanza, en este caso sería la tecnología, y el derecho va detrás tratando de regular justamente esos comportamientos. Lo que no tenemos que olvidar, o justamente tenemos que ser precavidos, es que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que ayude a, obviamente, a la concurrencia, a la transparencia, a la competencia, pero de ninguna manera puede afectar derechos de los individuos. Entonces, hay un trabajo muy grande, sobre todo de los abogados, de regularizar, o mejor dicho, regular justamente el uso de la inteligencia artificial. Más allá de eso, en el caso de Argentina, carecemos de una ley de contratación pública o de compra pública. Estamos justamente ya hace varios años regulados por un decreto delegado, con lo cual sería muy importante en estos momentos tener una ley que incluya justamente todos estos avances. No debemos olvidar el principio de eficiencia, es decir, la aplicación de la tecnología en un sistema de contrataciones públicas tiene que garantizar el principio de eficiencia, el principio de transparencia, el principio de buena administración, que justamente por ahí en Latinoamérica hoy en día se va consolidando, pero en el derecho europeo ya es reconocido este principio, que abarca justamente principios o derechos como ser oído, la motivación de los actos, la razonabilidad, y la tecnología puede tensionarlo, en cierto modo, cuando los algoritmos toman decisiones de adjudicación sin explicación comprensible o sin explicación. Los sistemas automáticos rechazan ofertas sin posibilidad de contradicción e impugnación. El diseño... Marcos, debemos ir terminando, perdón. Listo, ahí termino. El diseño de plataformas crea barreras de acceso para pequeñas empresas o para ciudadanos con baja, por ejemplo, conexión digital. Para cerrar, entonces, la tecnología no es un fin, sino que es un medio, y el verdadero objetivo es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, y eso se logra con transparencia, participación real y voluntad política de abrir los procesos. Herramientas, por lo menos desde mi país, digamos, existen, hay. Necesitamos un marco normativo acorde a las exigencias actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a todos los panelistas. Vamos a hacer ahora entrar a la fase de preguntas y respuestas. Haremos una pregunta para cada uno de ustedes por el tiempo y por respeto a todos los que nos están escuchando. Tenemos poquito tiempo, así que les pido por favor que sean bien concretos en las respuestas y bien sucintos. Elisa, la primera pregunta es para ti. Sobre la detección de acuerdos colusorios en compras públicas en la era digital. ¿Qué herramientas econométricas y de ciencia de datos están realmente disponibles para identificar coordinación algorítmica en las licitaciones? ¿Y qué tan equipadas están las autoridades de la región para aplicarlas? Muchas gracias, Sora. Creo que hay varias herramientas que yo he visto en uso, ¿no? Creo que hay autoridades sofisticadas como la actual CNA, anterior COFESE, tiene un área y un equipo forense sofisticado. No sé si seguramente Calle lo tiene también, probablemente la FNA también lo tiene. No sé
qué tan común sea para agencias más pequeñas. No sé qué tan fácil sea compartir estos conocimientos. Yo sé que, por ejemplo, México durante varios años tuvo una discusión entre el anterior IFT y COFECE sobre poder compartir sus equipos forenses tratándose de carteles cuando era Telecom y el resto de la economía, y no se logró, y eso estando en la misma jurisdicción, ¿no? Pero creo que no es fácil ni común compartir estos conocimientos. Entre las herramientas está, bueno, Machine Learning, ¿no? Que creo que son economistas que están acostumbrados a hacer un manejo complejo de estos datos para poder ir haciendo sampling de la información constantemente y moviéndose y encontrar patrones a través de hacer pequeños surveys locales de los datos y poder hacer una conclusión generalizada. También están herramientas de data science. Nosotros en Inglaterra, por ejemplo, estamos comenzando a utilizar mucho inteligencia artificial para poder utilizar todo este data science. Está el problema, que es un problema legal, que es que hay que tener acuerdos con las diferentes empresas que dan inteligencia artificial para que no utilicen los datos para entrenamiento y sobre todo tratándose de datos privados y agentes públicos quienes están utilizando estos datos, que es también otro tema que hay que manejar. Pero creo que con eso doy una idea de, ya no son los economistas, ya no son los abogados, no son tener contadores financieros que puedan hacer cálculos, esto ya es, ni siquiera son los ingenieros en computación, están los data scientists, hay behavioral economics metido en esto, son ya varias cosas y no es fácil crear grupos así como para poderlos replicar entre agencias, sino más bien ver cómo logramos compartirlos. Y voy a pedir una disculpa que me tengo que bajar de la llamada, pero ha sido un placer escucharlos y les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, Hasta Elisa. luego. Que estés bien, gracias. Gracias, Continuamos igualmente. con don Mario. Don Mario, ¿cuáles serían algunas de las mejores prácticas internacionales tipo OSD o ICN en este campo? Y gracias, Dora. No, efectivamente, digamos que tanto a nivel de OCDE como de ICN, los dos de los principales foros donde se desarrolla, digamos, digamos la doctrina y el análisis de todos estos temas, hay algunas recomendaciones que podemos rescatar. Una, lo mencionábamos, el tema de sistemas compartidos, y aquí la complejidad es parte de lo que Edgar mencionaba con mucho atino, y es que del lado de contratación pública no es solo una autoridad, es una multiplicidad de jurisdicciones contratantes. Claro que uno podría decir, bueno, por lo menos hagámoslas con los más grandes. Algunos países como México han priorizado, por ejemplo, la relación entre la autoridad de competencia y, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, porque es uno de los que compra más en la economía. Y así uno podría intentar algún ejercicio de priorización donde tanto del lado de la competencia como del lado de contratación, de las oficinas de contratación, se logre algún nivel de compartir sistemas, tener equipos interinstitucionales también, porque aquí lo que hemos estado viendo es que esto no lo arreglan ninguno de los dos por su lado. Esto requiere un esfuerzo coordinado conjunto y que contenga de repente protocolos obligatorios que vayan más allá de un simple MOU genérico. Segundo, hay que hacer más uso de Data Analytics. Marcos mencionaba y Elisa también, pero necesitamos screenings
para la colusión, red flags automáticos, inteligencia artificial aplicada. Hay una pregunta en el chat muy interesante de Daniel Hidalgo que menciona esa tensión entre la colusión algorítmica y dice, y por otro lado, el tema de la necesidad de innovar y de usar inteligencia artificial. Yo creo que esa tensión existe y estamos en todo este campo, en campo de competencia, ciertamente constantemente enfocados en distintas tensiones. Esta puede ser una de ellas. Sin embargo, para mi gusto, ¿cuál es la respuesta? Necesitamos, de la misma forma que el sector que participa en compras públicas, desde el punto de vista de ofrecerles bienes y servicios al Estado, ahora a través de estas plataformas digitales, ese sector oferente cada vez está usando más y más herramientas de inteligencia artificial. Bueno, el lado del sector público no se puede quedar atrás. Y el gap que hay entre las instituciones, digamos, en los países, de tener estas herramientas, estos laboratorios forenses, este uso de data analytics, por ejemplo, es inmenso y hay que irlo cerrando de repente con ayuda de organismos internacionales que puedan poner recursos importantes para que no solo sea Calle o la nueva Autoridad Antimonopolio de México, sino que sean otras y ojalá todas en un futuro que tengan algunas de estas herramientas. También tenemos que, a nivel de mejores prácticas, trabajar más en diseño pro-competitivo para realmente tratar de reducir las barreras. Ustedes saben que en el mundo de la competencia, el tema de las barreras, especialmente las barreras legales y regulatorias, es un tema central porque si hacemos solo el énfasis en el tema de conductas, nos vamos a quedar atrás. Analizar la conveniencia de dividir contratos, de fomentar más la entrada. En fin, hay una serie de recomendaciones. Algunos países en la Unión Europea están tratando de regular más y está todo este tema candente en Europa de la regulación ex ante. Creo que de momento en nuestra región lo que tenemos que buscar es un mayor acercamiento entre los dos mundos y invertir más en las herramientas tecnológicas, en contratar más estos data scientists que mencionaba Elisa. Al final del día, bueno, y se me olvida un tema que no hemos mencionado del todo hoy y que también es un peligro enorme, es el tema de ciberseguridad, porque si tenemos plataformas digitales manejando todo esto que no estén debidamente resguardadas de los ataques de cibernéticos, aquí tenemos una potencial pesadilla que, digamos, muy pocos países están preparados. Entonces, para mi gusto, en el tema de las buenas prácticas, creo que el mensaje central para mí es hay que incrementar la interacción en estos dos mundos, el mundo de la competencia, el mundo de las compras públicas, por muchas razones, pero una de ellas la hablábamos al principio. Si sabemos, por ejemplo, que una colusión, es un cartel, va a producir precios entre 20 y 40% más de lo que deberían ser, en un contexto donde nuestros estados tienen un problema fiscal enorme, imagínense lo que podríamos lograr por esa vía. Esta coordinación, esta colaboración entre estos dos mundos, para mi gusto, no es opcional, es estructural, es obligatoria. Muchas gracias, don Edgar. Pareciera que la competencia es un valor en sí mismo por todos los beneficios que produce. ¿Existe realmente algún tipo de contradicción con el derecho de contratación pública? ¿Podría usted darnos algún ejemplo de esto? Sí, gracias, Dora. Vamos a ver, yo creo que sí, la competencia, los que estamos con esta camiseta desde hace tiempo, ¿verdad? Estamos muy convencidos de la necesidad de que
la autoridad de competencia sea un actor relevante en el quehacer de la política pública nacional, pero sí sigo pensando que hay, pues, tal vez no contradicciones, pero sí falta de, digamos, de alineamiento con las dos autoridades. Piensen en un par de ejemplos para no hacer la lista muy grandes. A menudo en nuestros países el presupuesto de las administraciones públicas se realiza con base en el gasto del año anterior, ¿verdad? Ese es uno de los referentes, y no el único o el principal. Claro, si ese gasto está basado en licitaciones cuyos precios, en contrataciones de licitaciones cuyos precios fueron, ¿verdad?, producto de una coordinación, evidentemente venimos arrastrando un gasto público afectado por esas conductas anticompetitivas, y lo que estamos haciendo es reproduciéndolo. ¿Y qué significa esto para la ejecución diaria? Bueno, que desde el punto de vista del quehacer de la proveeduría que le toca ejecutar la contratación pública, a esas personas lo que les interesa es que la contratación esté dentro del presupuesto y contratar con la mejor oferta, dependiendo de lo que diga el cartel, en términos de precio. ¿Y qué es lo que nos encontramos con muchas de estas coordinaciones? Claro, que el proveedor de una entidad puede estar muy contento porque recibió de 5 ofertas y pudo escoger la oferta más baja para beneficio de esa institución, pero no tiene la información ni la posibilidad de coordinar, por todo lo que se ha dicho aquí, con la autoridad de competencia y con otras autoridades para ver si eso es el resultado de una conducta coordinada entre oferentes que implica no a esa administración solamente, sino a otras administraciones contratantes, y que la falta de información hace que en apariencia todo esté bien. Y el otro tema que, digamos, a manera de ejemplo, es que la litigiosidad en materia de contratación administrativa, pues normalmente puede ser interpretada como presencia de competencia, ¿verdad?, entre los oferentes. Pero ciertamente para el ejecutor en la administración es un dolor de cabeza porque le atrasa la ejecución del proyecto. Entonces ahí también podrían haber incentivos para que desde el diseño del cartel se tomen decisiones para disminuir el riesgo ¿verdad?, de recursos ante el órgano contralor. Entonces, sí, yo creo que uno podría, de nuevo, sin achacar responsabilidad a la persona en particular, al funcionario en particular, identificar aspectos estructurales que incluso se traducen en normativa concreta, que hace que los intereses de la autoridad de competencia y los intereses de las autoridades públicas no estén estrictamente alineados. Y creo que en eso tenemos que trabajar, porque no podemos confiar simplemente en que los funcionarios, ¿verdad?, que en lo que hace falta es la buena voluntad de los funcionarios. Me parece que el problema es mucho más de carácter estructural. Muchísimas gracias, Marcos. El uso de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial, ¿puede eliminar los desvíos o irregularidades que comete el funcionario en los procesos licitatorios? ¿Estaríamos frente al fin de la corrupción finalmente? Ojalá. Pero bueno, creo que la automatización, digamos, dentro del proceso de contratación, reduce la intervención humana en decisiones críticas, minimiza la discrecionalidad administrativa al momento de adjudicar, uno de los grandes factores o riesgos dentro de los procesos licitatorios. También aumenta la estandarización y la consistencia de las distintas evaluaciones en el proceso, pero creo que no sustituye la inteligencia artificial ni el derecho ni a las instituciones. Sí redefine sus capacidades actualmente.
creo específicamente que en el ámbito de las contrataciones públicas, su valor principal, la utilización de la tecnología, radica en transformar el enfoque, ¿no? Digamos, pasar de un modo reactivo, como es en el caso hoy, digamos, ante ciertas impugnaciones o ante el descubrimiento de un hecho de corrupción, a sancionar un modelo preventivo que está orientado justamente a detectarlo antes que ocurra. Y en esto creo que tiene mucho valor la aplicación de la tecnología que obviamente mencionamos anteriormente para poder generar esto, es decir, llegar antes de tiempo y evitar las malas prácticas. Muy bien, muchas gracias. Con esta última pregunta terminamos, damos cierre a este foro. Estamos en el tiempo. Agradecerles a todos los más de 600 participantes que se han mantenido en esta hora y media de charla y profundización de ciertos temas que son relevantes para toda América Latina, no solamente para un país en particular. Agradecer a don Edgar, a don Mario y a don Marcos que hayan estado con nosotros en esta ocasión, a don Cristian por toda la organización y siempre poner temas relevantes en la mesa para discutirlos a nivel de América Latina. Doy por cerrado el seminario y agradezco mucho la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día. Un buen día. Muchas gracias. Saludos.